muy interesantes para continuar con las conversaciones que vienen, así que gracias por estar aquí presentes de este lado y los que están también siguiendo online del otro lado de la pantalla. A unos y otros les recordamos que cualquier idea, reflexión, comentario, algo que les parezca como re interesante de lo que dicen los oradores, que lo compartan en sus redes sociales para ampliar y extender la conversación utilizando el hashtag Regeneración en Acción, y pueden también etiquetar al Club de Roma en Argentina, que es @CDR_ARG de Argentina en Instagram y LinkedIn, y también pueden etiquetar a Club de Roma Internacional. Dicho eso, yo estuve a la mañana, ahí del lado también de ustedes, escuchando las muy interesantes conversaciones que se dieron, y creo que en líneas generales aprendimos sobre la característica de este concepto que me gustó mucho, ¿no? Del contexto de policrisis en el que nos encontramos. Y también escuchamos mucho sobre los marcos conceptuales, éticos, civilizatorios que tenemos que empezar como a revisar, sobre todo para cómo hacer para pasar esto un poco de la teoría, ¿no?, a lo que es la práctica. Y este primer segmento que tenemos en la tarde un poco busca profundizar a partir de un interrogante que es cómo se expresa concretamente esa policrisis en América Latina, pero por sobre todo también cuáles son las capacidades con las que cuenta hoy la región para poder, ¿no?, dar respuesta ante ello. Así que aquí ellos decidieron sentarse, ¿vieron? Ellos no esperaron a que yo les dijera, se ve que estaban despiertos, así. Ya comieron el café con chocolate. Así que para este panel y para dar respuesta a este interrogante nos acompañan Carlos Álvarez, Eduard Müller, Rodolfo Barrere, Carlo Ángeles. Y vamos a ver si logramos que también se sume, porque estaba aterrizando en Santa Marta, en Colombia, Carlos Nobre, así que vamos a ver si llega o no. Los presento muy brevemente. Eduard Müller es científico ambiental, referente en pensamiento sistémico y regeneración, fundador y rector de la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica. Rodolfo Barrere es coordinador del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos y coordinador de Cooperación e Innovación del mismo observatorio en Argentina. Carlo Ángeles, director de impacto en SeaMinds, trabaja en la intersección entre biodiversidad, gobernanza e innovación económica en pos del desarrollo regenerativo y la acción climática. Va a moderar la conversación Carlos Álvarez, secretario general del Club de Roma Internacional, y si logra sumarse, Carlos Nobre es científico climático referente en la región, investiga en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, donde lidera el proyecto Amazonía 4.0. Así que sin más, los dejo para que escuchemos y aprendamos un poco sobre diagnóstico regional en América Latina en la policrisis, desafíos y capacidades. Tuvimos unas sesiones muy intensas y muy ricas en contenidos, en conceptos y en propuestas. Y os recuerdo la línea de pensamiento de toda la conferencia, la línea conductora es regeneración, pensamiento y acción. En la parte del pensamiento, insisto, América Latina está a la vanguardia. Poco a poco, con las distintas sesiones, vamos a intentar profundizar en conocimiento y en acción, ¿no? Y este panel en particular hace énfasis en el conocimiento, en las capacidades de diagnóstico, pero también en las capacidades de formulación de soluciones, de respuestas desde distintos ámbitos. Entonces, Eduard Müller, que tienes mucho conocimiento, expertise, experiencia en esto de la policrisis, pero desde el punto de vista, como muy bien dijo esta mañana Eduardo Budinas, desde el punto de vista sistémico, ¿no? No es una serie de crisis que van en paralelo, sino están todas ligadas entre sí y ligadas a los territorios en particular.
¿Cuál es tu visión desde esa perspectiva de los territorios, su fragilidad, su resiliencia en América Latina? Y a esta pregunta tan sencilla te invito a que contestes, como sabes ya, como has oído la regla, en 7 minutos. Eduard, la audiencia es tuya. Yo nunca escribo nada de lo que voy a leer, pero ahora tuve que anotar en una papelita para no perderme los 7 minutos. Hoy en la mañana, al escuchar a Enrique, fue como, o sea, cuando escribió el sendero de la evolución del pensamiento, tuve como la impresión de ir a abrir una gaveta de escritorio y sacar los floppies, cuando empecé a trabajar con computadora. Y me recordé muchas cosas, o sea, uno, límite del crecimiento que lo mencionó, y Bertalanffy y Edgar Morin me llevaron a fundar la universidad en el año 94. Esos 3 componentes, justamente. Bertalanffy sobre todo, y ahí empecé a ser muy crítico, desde ser un científico, desde la academia, y todo el tema de las revistas referenciadas. Creo que mi última publicación, revista referenciada, fue en el año 90, y nunca más. Porque nos ha metido en este lío, esa separación del conocimiento. Cuando mencionó a Ignacy Sachs, ni me acordaba de Ignacy, y lo conocí en Brasil porque le pasaba más tiempo en Brasil que en Francia, yo creo. Y ahí empecé a descubrir lo del ecodesarrollo. Y en el año 94 tuve la oportunidad de trabajar con Bob Constanza, con todo el tema de economía ecológica, y en Costa Rica nace el pago de servicios ambientales en los años 80. Hasta que un día, con los aymaras, arriba en los Andes, me di cuenta lo importante que es para ellos, desde los territorios, que se le puede poner valor a la naturaleza, pero no precio, ¿no? Y esto llevó a que, por primera vez en la COP10 en Cancún, Bolivia quedara fuera, porque todos los acuerdos por unanimidad, y Bolivia lo dejaron por fuera y tomaron acuerdos sin Bolivia, porque Bolivia se negaba a ponerle precio, ¿no? Entonces, cuando yo era veterinario en mi primer vida y trabajaba mucho en México, en la UNAM, allá en el campus en Martínez de la Torre, trabajaba con varios compañeros que claramente eran de origen indígena, pero llegaba a la casa de uno de ellos y tenía el escudo de armas de España pegado a la entrada de la casa. Tenía vergüenza de decir que era indígena. Y entrando a la casa tenía el escudo de armas. Yo le decía, ¿qué es esto? Y la casa, la mamá secaba chipotle, el mejor chipotle que he comido en mi vida, en el techo de la casa. O sea, esa disyuntura, esa separación completa. Y creo que de las grandes cosas que logramos es que los indígenas asumieran con orgullo el ser indígenas. Y que el occidente europeo se diera cuenta que el 85% de la vida que queda en el planeta está en territorios indígenas. Entonces, como que eso despertó a los europeos, y todavía tenemos neocolonialismo brutal, sobre todo en los proyectos de la Unión Europea, pero despertó, ahora hay que estudiar ese conocimiento ancestral, ¿no? Y he escuchado gente diciendo, soy experta en conocimiento ancestral, porque pasé 2 semanas metido en la selva, ¿no? Pero tenemos que ir más allá, o sea, hay que ver la evolución de ese proceso y del diálogo de saberes. Para mí la primera regeneración entonces es la cultural. De ahí nace ese reconocimiento de los orígenes, ese diálogo con esas diferentes formas de conocer, empieza la regeneración. Entonces la regeneración no empieza en lo ambiental, empieza en lo cultural. La segunda regeneración es la natural. Y tenemos 3.800 millones de años de sabiduría. ¿Qué universidad en el 4º piso, un edificio de cristal, va a tener más sabiduría que esos 3.800 años? ¿Cómo logramos que los científicos entiendan que tenemos que empezar a mirar la naturaleza para buscar las respuestas? Y para mí, mi definición del modelo conceptual que desarrollé hace muchos años, de desarrollo regenerativo, es un desarrollo a favor de la vida. La nuestra y la de todos. No somos superiores, somos parte de una cadena, y creo que quedó claro en la mañana. Entonces, no podemos separar la naturaleza del ser humano, y de hecho, ninguno de los bosques que tenemos en América son naturales. El Amazonas fue creado por seres humanos.
Los bosques mesoamericanos son creados por seres humanos. Si tuviera más tiempo les daría la explicación de por qué, pero búsquenlo y van a encontrar que ninguno de esos bosques son naturales. O sea, nosotros somos parte de esa evolución. Los paisajes vacíos de España están evolucionando ecosistemas que no les gusta, pero los ecosistemas que conocían los españoles era porque tenían animales pastando, ¿no? Entonces, ¿cómo separamos eso, ¿no? Y la tercera regeneración es la territorial. O sea, es el vínculo con el territorio. De ahí viene la agricultura. De ahí viene miles de años de relación con el territorio que los europeos por su clima los separaron. Crearon casas a prueba de temperatura. Crearon cultivos a prueba de un montón de cosas. Y donde no crecían le metían químicos. Entonces, tenemos que regresar a ver eso. Yo mañana voy a hablar un poco más de eso en mi charla. Pero esto genera sistemas de gobernanza propios, el desarrollo futuro. Yo estuve muchos años en el Consejo Global del Wellbeing Economy Alliance. Renuncié hace unos meses. Y no creo que vaya a haber una economía alternativa. Van a haber cientos de economías locales. Y ese es el futuro. Y sistemas de gobernanza locales. Y tenemos que usar el diálogo de saberes para poder generar esos procesos. Entonces, la regeneración nace en América Latina. Y yo tengo 5 retos importantes para poder avanzar en implementar todo esto. El primero es, seres humanos somos naturaleza, no seres humanos y naturaleza. El segundo es alejarnos del reduccionismo, que empieza con la hipótesis. Yo le peleaba a mis profesores de estadística, no hay una pregunta y una respuesta. Ese no es el método científico. Es el método científico equivocado. Porque hay cientos de preguntas y cientos de respuestas. Y en la naturaleza, 1 más 1 puede ser 20, no es 2. El otro tema es cómo logramos que los académicos puedan mirar a través de las paredes. Si queremos trabajar con complejidad, tenemos que agarrar un martillo y botar las paredes entre las facultades y los departamentos. Mientras sigamos ahí, y la institucionalidad de gobernanza, también tenemos un Ministerio de Ambiente peleando con el Ministerio de Agricultura. Mientras no tengamos un Ministerio del Territorio, no vamos a lograr avanzar. Entonces, de nuevo, esto es a pesar de gobierno central, a pesar de Naciones Unidas, a pesar de la cooperación internacional. Tenemos que generar nuestras propias rutas de aprendizaje claramente desde lo local. El otro reto, el tercero, es creer en las cosas equivocadas. ¿Desde cuándo el Producto Interno para Brutos tuvo relación con desarrollo? ¡Nunca! Crece el PIB y crece la inequidad, crece el coeficiente de Gini. Y todas las facultades siguen enseñando el PIB como medición de desarrollo. Un absurdo. ¿Cómo le creemos a la gente que nos dice, la ciencia, que nos dice que tenemos que ponerle veneno a lo que vamos a comer? ¿Cómo nos creemos que tenemos que ponerle un arado para romper la vida en el suelo para producir? Tenemos que regresar al origen, entender qué es el micelio y cómo el micelio modifica ecosistemas. Y eso implica desaprender, que es el quinto reto. Pero antes del quinto está la exponencialidad. Estamos en proceso de cambio exponencial. Las universidades están obsoletas. El 90% de los programas académicos que está impartiendo hoy están obsoletos. Y no nos hemos despertado. Tenemos una exponencialidad en el asesinato de la naturaleza, pero ya no es muerte, es asesinato hacia mano armada, con un suicidio colectivo. Pero también tenemos una explosión exponencial de la tecnología. Y las carreras que están ofreciendo hoy las universidades, ya Stanford recibió la primera demanda de gente de una maestría que está demandando a Stanford por haberlos estafado, cobrándoles plata para un programa que ya no sirve. ¿Cuántas universidades, sobre todo cuanto más académicas, más alejadas están de enfrentar esta nueva realidad? Y que tenemos que reinventar la educación. Entonces quiero dejarlo ahí. El tema de aprender realmente para mí es crítico. Es el más difícil. Cuando yo fundé la universidad, no conseguía profesores que estuvieran dispuestos a desaprender. Eso es lo más crítico. Y tenemos que desaprender. Y si queremos solución, voy a dar un ejemplo de la complejidad. Suelo. El suelo para los agrónomos es materia inerte, que hay que hacer un análisis para ver qué hay que agregarle para que produzca. Mientras que el suelo vivo es lo que originó el clima que tenemos hoy. El suelo vivo fue lo que, junto con el océano, fue lo que pasó de 4.000 partes por millón de CO2 a 280 en la era industrial.
¿no? Entonces, el suelo vivo, a través del suelo vivo curamos autismo, Alzheimer. ¿Por qué? Porque recuperamos el microbioma de nuestro intestino a través de recuperar y sanear el microbioma del suelo. Esa relación las facultades de medicina no la tienen. Démosle una pastilla. Creo que vos mencionaste lo de la pastilla. ¿Quién menciona en la mañana el tema de las pastillas? Eso está equivocado, pero es lo que están enseñando las universidades. Entonces, la capacidad instalada académica, lamentablemente copiamos a Harvard como modelo de esas competencias de belleza que son los rankings. Que no significa absolutamente, si medimos ranking por cuánto afectó esa universidad en un cambio del desarrollo de los últimos 30 años, la mayoría de nuestros presidentes estudiaron en la escuela Kennedy. Aprendieron a apostar a la abuela y vender la abuela. Y que la competencia va por encima de la cooperación. Es parte de lo que tenemos que desaprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos has dado una visión muy completa y además el puente perfecto para nuestro siguiente interveniente, Rodolfo Barrede, porque ya has apuntado a las limitaciones del sistema de conocimiento y de ciencia, las limitaciones de las universidades actuales. Rodolfo trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos con un observatorio de ciencia, tecnología y sociedad. Y esto es una línea de trabajo para el Club de Roma que conseguimos que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la década de las ciencias para el desarrollo sostenible, 2024-2033, y en ese contexto hacemos de Pepito Grillo, como decimos en España, de agent provocateur, diciendo, oye, pero es que hay que cuestionar el modelo actual de universidades y de ciencia y el rol de la ciencia y la tecnología en y para la sociedad. Esto, ¿cómo lo ves, Rodolfo? Bueno, muchísimas gracias. Me quedó la vara alta, ahora tengo que decir cosas en relación con esto, va a estar complicado. Pues yo venía a contarles un poco cuál es el panorama de la producción de conocimiento en ese ámbito, ¿no? En el ámbito más tradicional de las universidades principalmente establecidas, ¿no? Y también un poco apuntar a esos límites de los vínculos con el entorno y con la sociedad. Me parece que eso es una cuenta pendiente de lo que hacemos. Ahora voy a tratar de desarrollar un poco cuánto invertimos en ciencia, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, pero al final vamos a terminar en lo mismo, y es en cómo ayuda eso o no al desarrollo, cómo vamos a aprovechar ese conocimiento para el desarrollo. No voy a extenderme sobre qué es la OI, porque el secretario general que estuvo antes en la firma contó que somos un organismo con 75 años dedicados a educación, ciencia y cultura, con presencia en todos los países de la región. Pero sí les voy a contar muy brevemente qué es el observatorio en el que trabajo para darles un marco de lo que vamos a contar después. Es decir, la OI fundó en 2008, el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, justamente con la idea de crear información para entender ese vínculo, ¿no? Cómo la ciencia y la tecnología, cómo la ciencia y la tecnología impactan en la sociedad y son a la vez permeadas por estos vínculos sociales. Y lo que hacemos principalmente ahí es recopilar información, con un sesgo bastante estadístico en algún punto, de conseguir información que nos dé un panorama de cómo está la ciencia, la tecnología y la educación superior en Iberoamérica y en América Latina. Muy brevemente les voy a contar un poco algunos de estos hallazgos. Pero primero quería hacer una reflexión un poco más personal, que es un gusto estar acá hoy invitado por el Club de Roma. Y ahí me acordé de dónde había empezado a leer sobre el Club de Roma en algún momento, y era en la formación de estudios CTS, el Estudio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y aquella vieja discusión de los años 70, donde la respuesta latinoamericana, el Club de Roma y los límites del crecimiento y la Fundación Bariloche, y sobre todo nosotros lo veíamos en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, desde el lado de si la tecnología es una herramienta que no tiene connotaciones, o es efectivamente una herramienta afectada por decisiones políticas y sociales, que esa era un poco la respuesta. Digo, es una discusión completamente superada, y las charlas que estamos teniendo acá demuestran que 50 años después eso está completamente metido en las discusiones del Club de Roma. Pero al pensar que la ciencia y la tecnología no son herramientas inocentes y que pueden ser un mecanismo para el desarrollo completamente necesario,
empuja un poco más la necesidad de entender cuál es el panorama de las capacidades que tenemos en la región. Así que me voy a tomar 3 minutos para darles un pantallazo muy, muy general. Después estos datos en la página del observatorio los pueden encontrar. Entonces ahí coordinamos 2 redes de relevamiento de información estadística. Una se llama RICIT, Red Indicadores de Ciencia y Tecnología, otra Red Índices de Educación Superior. Y ahí tenemos un par de centenares de indicadores comparables entre los países que construimos con los gobiernos. Y eso nos da un pantallazo general de la región. Y ahí lo que vamos a encontrar es principalmente que la ciencia y la tecnología en América Latina no ha estado creciendo al ritmo de la economía en los últimos años. La economía, bueno, tenemos la pandemia en el medio, pero si bien la economía ha reaccionado y ha vuelto a crecer, la inversión en ciencia y tecnología no lo ha hecho con el mismo dinamismo. Es decir, hoy en día la inversión en I+D en relación al Producto Interno Bruto de América Latina es de 0,60 y es un valor que no se ha movido en los últimos 20 años. La economía sube, la economía baja y la inversión en ciencia acompaña ese proceso. No hemos cambiado cualitativamente esa cuestión. Y ese 0,60, que en su pico hace unos años era 0,70, digo, no nos hemos movido mucho, está lejos de lo que invierten algunos países más industrializados. Digamos, países como Japón pueden estar cerca del 5%, la Unión Europea está arriba del 2%, dentro de América Latina estamos con Brasil en el 1 y algo y no mucho más que eso. Y así todo, tenemos un fuerte proceso de concentración, donde entre 4 países de América Latina hacemos el 88%. Generalmente no hago una presentación, así que hoy dibujo cositas en el aire todo el rato. Hay un fuerte proceso de concentración donde Brasil es 63% de la inversión regional. Y si a eso uno le suma México, Argentina, Chile y Colombia, estamos casi en el 90%. Entonces hay un fuerte proceso de concentración, pero todos juntos somos el 4% de la inversión mundial en ciencia. Entonces, ninguno de estos países tiene un volumen que haga posible un desarrollo por separado, sin unos lazos de cooperación fuertes. Pero de vuelta, hay algo, retomando lo que se dijo recién, es que eso no significa mucho si no sabemos para qué sirve. Saber el volumen no nos dice nada, ¿para qué lo estamos usando? Estamos usando esa ciencia para innovar, para facilitar procesos de desarrollo en las sociedades. Y los datos, no tenemos muchos datos de eso, desgraciadamente, pero los que tenemos no son muy alentadores tampoco. Podemos ver que las empresas en América Latina no innovan haciendo investigación y desarrollo. Menos del 10% hace investigación para generar nuevos productos o nuevos procesos, sino que toman productos desarrollados para otros lugares. Entonces la adaptación a un entorno distinto siempre trae crujidos por todos lados, ¿no? Y además no tenemos muy claros los vínculos de las universidades, donde están 3 de cada 4 investigadores en América Latina, están sentados en una universidad. No tenemos muy claro cómo son esos vínculos con la sociedad, cómo conseguimos que el conocimiento que se produce ahí responda a las necesidades reales del entorno y no a publicar en la revista no sé cuánto, con una agenda que no necesariamente es la que tenemos ahí. Y ese cambio implica un esfuerzo grande, realinear objetivos, incentivos. Es súper complicado, un sistema que ya está rodando de esa manera, ¿no? Y reorganizarlo me parece que requiere mucho compromiso de las propias instituciones, de los mecanismos de políticas públicas, de las propias comunidades demandando y sabiendo escucharse unos con otros. Y además con una universidad en América Latina creciendo. Hoy tenemos más de 32 millones de estudiantes universitarios en América Latina, un número que ha llegado a 32 desde 25 millones en 10 años, pero también tenemos 30 millones de analfabetos. Entonces tenemos una sociedad completamente separada en ese sentido y a 2 velocidades que hay que moderar. Hay que encontrar la forma de que estas capacidades que tenemos, que no son tan grandes en el contexto mundial, que requieren mucha cooperación entre los países latinoamericanos, que esas capacidades sirvan para apoyar a las sociedades en estas cuestiones. Y ahí los temas de regeneración, claro, nos importan mucho. Hemos estado conversando sobre cómo podemos hacer algún estudio para tratar de ponerle algunas medidas a cuánto esfuerzo están poniendo los sistemas científicos en estos temas, acompañando los estudios del Club de Roma. Muchísimas gracias, amigo.
Me ha ocurrido una idea y una pregunta loca, pero la dejo para luego. Primero vamos a completar el panel. Carlos, tú has dedicado muchos esfuerzos a las políticas públicas y a pensar en un concepto que llamas la naturaleza como infraestructura crítica y cómo desde el espacio de las políticas públicas se puede aportar a ese concepto. Y la pregunta para ti es, desde ese ángulo, ¿cómo ves las capacidades de América Latina? ¿Hay capacidad para superar fragmentación de políticas públicas? Y no digo entre países, también dentro de cada país, y para dar respuestas integradas. Muchísimas gracias, Carlos. Y quisiera abordar la pregunta regresando a lo que nos convoca el día de hoy, que es pasar del pensamiento a la acción, que creo que una capacidad fundamental es poder convocar a diversos actores. Y lo cierto es que el día de hoy, los aquí presentes, estoy segurísimos que nosotros entendemos el enorme valor cultural, ecológico, de toda la naturaleza y de ciertos sistemas en particular. Pero lo importante para poder pasar del pensamiento a la acción es también poder convocar distintas audiencias que no necesariamente al día de hoy, yo los llamo los no convencidos aún, ¿no? Y esto creo que es súper importante porque, como Gonzalo nos comentaba al inicio en la mañana, la importancia de entender los marcos y las narrativas y cómo éstas terminan dando forma no solamente a la forma en la que pensamos, sino en la forma en la que actuamos. Y es en este ejercicio, y como lo mencionaba Carlos, que hicimos una exploración muy inicial, trabajando después de una experiencia de trabajo bastante continua con comunidades territoriales, con organismos de banca multilateral y con diversos actores, a replantearnos una pregunta que primero se las quiero dejar como una pregunta retórica, y es, ¿qué entendemos por infraestructura crítica? Y al final, lo que entendemos como infraestructura crítica, lo que tenemos, digamos, muy a la mente como infraestructura crítica es aquello que hemos construido, aquello que sostiene economías y sostiene servicios públicos, carreteras, aeropuertos, sistemas financieros, sistemas energéticos. Pero, ¿qué pasaría si replanteamos precisamente la naturaleza y particularmente a ciertos sistemas ecológicos como infraestructura crítica? De la misma manera que estos servicios ecosistémicos también al día de hoy sostienen economías, sostienen servicios públicos y sostienen finalmente lo que nosotros entendemos al día de hoy como los sistemas de gobernanza actual. Y para ello quisiera que pensemos en la infraestructura crítica no solamente por lo que se entiende como infraestructura crítica, sino lo que sucede cuando falla. Y es que cuando una infraestructura crítica falla, hay una infraestructura crítica plenamente no es sustituible en un corto plazo de tiempo, ni visto de forma de vista realista en términos económicos, de ingeniería o financieros. Una infraestructura crítica sostiene múltiples sectores, tiene una lógica de cascada en el cual termina la interrupción de un servicio ecológico, termina afectando y termina conllevando incluso a erosión democrática y necesariamente mantiene una gobernanza continua con responsables desde entidades de gobierno, desde distintos sectores, para el correcto funcionamiento de la infraestructura. Y este mismatch que vivimos es que estamos abordando los sistemas que funcionan al día de hoy como infraestructura crítica únicamente desde el ente de conservación. Y eso hace que otros actores, que es importante que estén al momento de tomar las decisiones para la continuidad de estos servicios ecosistémicos, la continuidad de acciones que permitan dar
de manera sostenida el mantenimiento y la conservación de estos espacios queden fuera de la conversación. Y eso hace finalmente que el riesgo se acumule de manera invisible hasta que se convierte en una crisis. Y un caso muy puntual, que esto lo hemos visto en el reporte de la Amazonía del 2025, es cómo, por ejemplo, la Amazonía termina proveyendo servicios como una infraestructura crítica continental. Tenemos las lluvias, la agricultura sostiene matrices energéticas, incluso seguridad hídrica a través de los diversos servicios que provee a nivel de flujos de agua del río al océano, y también como flujo de agua dulce. Y cuando la Amazonía, si es que, bueno, y que ya está sucediendo, cuando la Amazonía sufre una degradación ecológica, el impacto no se limita únicamente al ámbito ecológico, termina en una degradación fiscal, económica y política. Y esto es algo que hemos visto, por ejemplo, en Perú muy recientemente. Hablamos de Perú en la mañana y, por ejemplo, el 4% del PBI nacional se sostiene de economías ilegales provenientes de la Amazonía, específicamente y sobre todo el oro ilegal. 200 toneladas de oro es lo que exporta el Perú. 108 son las únicas que tienen registro oficial. Y esto evidentemente significa que las economías ilegales, que no solamente depredan la Amazonía, sino que erosionan las instituciones democráticas. Un último detalle sobre la Amazonía. Es cierto, el Perú ha tenido 11 presidentes en 10 años, pero sin embargo hay una fuerza política permanentemente representada, que son las economías ilegales. En 30 minutos se aprobó la extensión que facilitaba la extracción de oro de manera ilegal o informal de la Amazonía en el Congreso de la República. Votaron desde fuerzas de derecha a fuerzas de izquierda. Las economías ilegales, y puntualmente el oro ilegal, termina degradando los ecosistemas, termina degradando los sistemas fiscales, economía, pero también la democracia. Y entenderlo de esta manera es fundamental para poder precisamente replantearnos cómo pasar a la acción. Carlos, nos mencionabas que Latinoamérica puede estar a la vanguardia, y Silvia nos comentaba o nos hacía la pregunta si este era el momento de Latinoamérica, y yo personalmente creo que sí es el momento de Latinoamérica. Latinoamérica tiene el 40% de la biodiversidad a nivel global, tiene una riqueza ecológica, cultural, que puede permitir que replanteemos la forma en la cual interactuamos con los ecosistemas naturales, y que entendamos a la naturaleza efectivamente como infraestructura crítica. Y esto no solo es un cambio semántico. La naturaleza, de hecho, ya se reconoce como infraestructura en Kunming-Montreal o en diversos acuerdos. Pero tratarla como infraestructura crítica ya tiene, digamos, aplicabilidad directa en sistemas económicos, tiene CAPEX, tiene OPEX, tiene aplicabilidad directa en seguridad nacional, que ya lo incorporó, por ejemplo, el gobierno inglés de una manera muy preliminar en su reporte de hace 2 meses. Y lo que quiero llegar con esto es que la ciencia ya existe. Ahora lo que toca, y que creo que es una capacidad fundamental, es poder hacer ese puente entre la ciencia, entre los que estamos aquí el día de hoy, los que sabemos que esto es una policrisis, y aquellos que no lo saben o no quieren escucharlo. Y la única forma de hacerlo es precisamente incorporando narrativas, como mencionaba Gonzalo, que conecten ambos mundos, que permiten visibilizar el riesgo sistémico que representa la degradación de los ecosistemas naturales. Y América Latina, yo creo que de esta manera puede ser un centro de innovación en cómo se gobierna, un centro de innovación de gobernanza. Y quisiera además mencionar que yo creo que de esta manera, como mencionaba Edward, vivimos en una paradoja. Las regiones con mayor capital natural son las más débiles, o normalmente las más débiles a nivel de institucionalidad, que tienen vacíos de gobernabilidad democráticos, y es precisamente donde creo que América Latina puede marcar una innovación. Y totalmente de acuerdo en que
no solamente esta innovación signifique más allá de las economías, más allá de la infraestructura crítica que tiene América Latina y el Caribe, que sostiene, más allá de las economías, que sostiene la vida misma del planeta, y que el futuro, coincido plenamente, más allá de una economía única, el futuro está en las economías territoriales, que ya desde hace muchísimos años viven en armonía y en prosperidad regenerativa entre el desarrollo cultural territorial y la prosperidad de la vida en los territorios. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Antes de dar la palabra a la audiencia, déjenme compartir la idea loca que comentaba antes, que además, porque lo que habéis contado resuena enormemente con la agenda del Club de Roma, también resuena con otra cosa, con un proceso en el que estuve personalmente involucrado. Hace unos años fui coautor, por encargo de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, fui coautor de una cosa que se llamó, un poco pomposamente, Estrategia Iberoamericana de Innovación, y que fue aprobado con mucha solemnidad por la Conferencia de Presidentes Iberoamericanos, y que desde entonces duerme el sueño de los justos en alguna estantería. Pero en lo que me empeñé en esa misión fue en decir lo siguiente: la oportunidad iberoamericana, que desde el punto de vista del análisis de desarrollo humano combinado con huella ecológica es real, frente al empeño del seguidismo de desarrollar sistemas de conocimiento, ciencia e innovación que repliquen lo que se ha hecho en otras partes, singularmente en los Estados Unidos y en Europa. Cuando sabemos que esos sistemas de ciencia y tecnología no nos llevan por la senda de la regeneración, y además, como muy bien describía Eduard, están anquilosados en el pasado. Entonces, la idea loca es: a menos desarrollo del sistema de ciencia y tecnología en Iberoamérica, también menos inercia y más oportunidad de crear. El desaprender, pues quizás no sea tan necesario, porque hay una parte que no habéis aprendido, pero esa es la oportunidad para crear algo nuevo y adaptado, y de verdad lo creo, adaptado al objetivo actual, que no es el objetivo que tenía Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando crea su propio sistema de ciencia y tecnología, que luego es copiado por los países europeos, ¿no? O sea que con esa provocación ahí la dejo. Tenemos un poco de tiempo, entiendo que Carlos Nobre no puede conectar, tenemos un poco de tiempo para preguntas. Ahí hay una... No sé quién distribuye los micrófonos a la audiencia. Está llegando, está llegando. Gracias. Mi nombre es Paz González, me paro para poder verlos mejor. Me resuena mucho esto de tratar de instalar nuevas narrativas, sobre todo para llegar a quienes no creen en el tema. Yo siempre digo, yo trabajo en cambio climático, ¿no? Y yo siento fuertemente que tenemos que dejar de hablar tanto de cambio climático y de crisis climática, porque no estamos llegando a las distintas audiencias, a la nueva gente, a otras personas. Y son en definitiva las masas las que están guiando el rumbo del planeta, ¿no? No queda otra opción. Y hay una crisis más que no estamos, que yo siento que es la oportunidad y la puerta de entrada que podemos aprovechar, que es la crisis de bienestar, que nos afecta a todos a través de esta epidemia que hay de ansiedad, de estrés, y que definitivamente cómo entendemos bienestar nos va a llevar para un lado o para el otro. Si entendemos bienestar como consumismo, que es lo que estamos viviendo y lo que venimos viviendo, nos lleva al lugar al que estamos. Pero si empezamos a instalar una narrativa de que el bienestar está asociado a más naturaleza, a mejores sistemas alimentarios y a más cohesión social, siento que hay una oportunidad ahí de poder generar estas nuevas narrativas y sumar nuevas personas. Entonces, más allá de compartir esta reflexión y ver cómo las redes, también ya como preguntarles
¿Cómo están viendo esta oportunidad de generar cruces en estas conversaciones, ¿no? Si es algo que ya estén incorporando. Pregunta genérica, así que el que quiera tomarla. De repente yo podría comenzar. Y quisiera entrar por la primera pregunta sobre el bienestar. Y es súper interesante este nexo porque tenemos un esfuerzo creciente de diversos donantes, banca multilateral, de integrar y financiar proyectos directamente trabajando con comunidades territoriales, reconociendo el saber ancestral y reconociendo la importancia de la integración de saberes. Sin embargo, un indicador fundamental de estos proyectos es el bienestar y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, cuando miden el bienestar, lo hacen con indicadores occidentales. Y este mismatch nuevamente es algo que se vive en el día a día porque las comunidades territoriales no miden el bienestar. Esto suena obvio, pero todavía no se operativiza en la banca multilateral, en la banca de desarrollo, en la filantropía. ¿Cómo mide una comunidad su propio bienestar? El seguir su plan de vida, el plan de vida personal y de la comunidad, es algo que no tiene al día de hoy cómo evaluarse en la ejecución de un proyecto. Y eso solamente genera más brechas para acceder a estos proyectos que precisamente integran regeneración y bienestar territorial. Así que eso es una gran deuda que tiene actualmente, nuevamente, la banca multilateral, la filantropía, y que para poder conectar ambos mundos es necesario replantear los indicadores de bienestar, que esa es una discusión pendiente a nivel global y que todavía nadie de manera, desde un punto de autoridad o de proyecto, lo ha podido establecer de manera concreta y creo que es un vacío importante que debe abordarse. Y el segundo es cómo cruzamos estas conversaciones. Y sí, solamente mencionar sobre ese punto que biodiversidad, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis del cambio climático son dos caras de la misma moneda. Y cuando hablamos de uno, hablamos inherentemente del segundo. Lo importante aquí es cómo unimos esfuerzos y cómo evitamos la fragmentación no solo de proyectos, sino también de las políticas públicas que se desarrollan, sobre todo en coordinación en la ejecución y desarrollo de proyectos territoriales. Me atrevo a insistir, porque en el debate, hay debate en América Latina y hay instancias donde ese debate puede llevar a algo sobre el hecho, provocación, de que América Latina potencialmente está más cerca de una o múltiples civilizaciones ecológicas que Estados Unidos o Europa. Es decir, si uno... La gente, y está muy bien hecha la pregunta, quiere desarrollo humano, obviamente, pero eso no significa necesariamente el desarrollo humano de consumo, de consumismo y de máxima huella ecológica. Pero justo el desarrollo humano de una cierta prosperidad material, salud, educación, combinada con una huella ecológica compatible con los límites planetarios, América Latina está en mejores condiciones de conseguirlo que otras geografías. Hay una conciencia de eso, hay un debate, hay una posibilidad de... Y veo que Eduarda ha levantado la mano para... Hay un filósofo norteamericano, Buckminster Fuller, que cuando leí sus textos me cambiaron la forma de trabajar. Él dijo, si quieres cambiar un sistema, no luches contra él, crea uno nuevo que haga obsoleto el anterior. Y para mí esa es la salida. O sea, tenemos tanto potencial. Yo veo las inversiones bajísimas en ciencia y tecnología. Ahora, ¿serán reales? Porque sí, Estados Unidos y Japón tienen altísimas inversiones, pero es para la industria militar. O sea, son máquinas de guerra. O sea, Estados Unidos vive de la guerra, ¿no? ¿Será eso la inversión que necesitamos? La otra es en alimentos. Estados Unidos admite 4.000 químicos
en alimentos. Le damos veneno a los niños en las golosinas, ¿no? Eso es ciencia. Entonces, la maquinaria es diferente. Y yo creo que ahí la maquinaria latinoamericana es muy diferente, porque parte de una sabiduría que los otros no tienen. Y esa malicia latinoamericana, yo soy blanco, pero soy latinoamericano, pero esa malicia que tenemos los latinoamericanos es lo que va a hacer la diferencia. Buscamos la comba al palo, ¿no? Si las cachilas en Uruguay, ¿no? O sea, no había cómo repararlas, pero en Uruguay todas las cachilas funcionaban, mientras que en los otros países las tiraron a la basura. Es lo mismo que Cuba, ¿no? O sea, esos carrotes viejos, ¿por qué? Porque está la creatividad, se descompuso, yo hago la pieza. Eso es lo que tiene América Latina, esa riqueza. Y eso viene de la diversidad de las culturas. Y viene de la diversidad de las visiones. Y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar. Y eso no requiere un SAS, no es estadístico sofisticado, no requiere miles de hojas de Excel, ¿no? De hecho, sabiduría, mañana lo menciono en mi charla, sabiduría es usar el sentido común. ¿Cuántos pleitos tuve yo con mis profesores de estadística que solo dependía del resultado? Y eso lo heredamos de Estados Unidos. Y lo peor de todo es que Europa lo copió. Cuando yo iba a hacer mi doctorado, tenía acceso a 3 universidades de Estados Unidos, una en Edimburgo y una en Alemania. Y mi decisión fue basada en que el profesor de Alemania me dijo, tú piensa en la decisión basada en tu conciencia y tu conocimiento. Y después miras los análisis estadísticos a ver si corroboran o no corroboran y te replanteas si es necesario. Mientras que en Estados Unidos era lo que sale de la computadora, eso es lo que define sí o no. Y por eso estamos en este lío. Perdimos el sentido común. Y eso todavía en América Latina lo tenemos. Muchas gracias. Mampela y luego Christopher. Thank you so much. I'm so excited to hear this conversation, and particularly Eduardo. As a former Vice Chancellor of the University of Cape Town, I wrestled with these issues. I just want to raise a question which came out this morning, but now you've also put a finger on it, the fact that nature cannot have a price. Nature can't have a price, and nature as critical infrastructure. How are we elevating? We want to move from thought to action. How are we elevating this conversation in domains, whether it's with climate or whatever planetary crisis that exists? Because even the point you made up now about how we measure investments in science and technology, are we counting the right things or not? And so I think the challenge is for Carlos as the SG of the Club of Rome, all of you with the agreement we have just signed, how are we going to leverage these conversations we are having here in Latin America, in this region with its richness, to change the conversations at the global level? Escuchamos a Christopher y luego... We need to ask a couple of fundamental questions, which I'm basically passing on to you. Why does a fish that is in the water have no value, monetary value? But when you take it out of the water, when you follow that line of thought, you come to the conclusion that the financial system that we have is a system that is based on an extractive economic philosophy. Extraction meaning it's a philosophy of death. So the financial system automatically values death, which you said with the military industrial complex within the US. That's a huge increase in the GDP.
I'll segue to another point, which is a word that is used within Europe with the sustainability discussion, which is the recycling economy. The country that has the ultimate recycling economy and has perfected it is in Latin America. That is Cuba. They've been able to recycle vehicles from the 1950s. So when you actually look at the environmental impact of Cuba per capita and compare that to the rest of the world, you may find out that they are actually number one when it comes to recycling, use of resources, etc. So my question is, we're sitting in Latin America. There's a lot of solutions and basic answers to a lot of your questions right here. The answers are here within your system. They're the diamonds that need to be identified and then polished intellectually. And so my question is noticing that a key discipline is missing, which is the financial economic person that should be here on the panel. So in other words, do we have an opportunity to create a new financial system that is fundamentally different from an extractive base that values what you were saying before as far as valuing and measuring value, added value to the quality of life, and ultimately added value to Mother Earth as the highest principle we need to achieve? Thank you. Mientras se piensan las respuestas, no puedo evitar, cuando oigo hablar de valor y de precio, no puedo evitar citar a mi poeta español de referencia, Antonio Machado, que tiene muchas frases cortas y sustanciales, que decía: es de necio confundir valor y precio. Por favor. Mira, la agricultura produce el 80% del colapso planetario. De eso, la agricultura industrial es el 80% de la huella, pero produce el 20 o 30% del alimento. En cuanto a que la mayor parte de los agricultores no tienen la gran huella y están haciendo cosas regenerativas. Si queremos aprender de regeneración, es a nivel local, de las bioregiones, no es en los libros de texto. Yo he tenido muchas discusiones, los académicos nos encanta pelear definiciones. Y cuando yo publico algo sobre agricultura regenerativa, tengo un gran amigo que es uno de los papás de la ecoagricultura o ecoagrología, que me dice: tú no puedes usar esa palabra, esto es agroecología. Y hay que saber. Yo le digo: ¿cuál campesino te va a entender qué es agroecología? ¿No? Y peleamos y peleamos. ¿Cuántos años no peleamos si era sostenible o sustentable? Si era gobernanza o gobernabilidad. 20 años peleamos eso, ¿no? Y los académicos vivimos en ese mundo del ego, de la definición y que yo tengo la razón. Mientras que la gente en territorio está haciendo las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Están invisibles. Entonces, en ese momento, mi trabajo principal, 80% de mi día, es ver cómo hago visibles todos esos eventos de éxito, de regeneración en territorio, que lo están haciendo gente que a veces ni siquiera sabe leer y escribir. Pero de ellos podemos aprender. La respuesta de la regeneración no va a venir del cuarto piso de un edificio de cristal. Porque esos libros de regeneración lindísimos son filosóficos. Y tú le preguntas a esas personas si se han embarrado en los pies con barro, y no. Todo ha sido creación filosófica del cerebro, que no tengo nada en contra. Yo vengo de la ciencia. O sea, no me malinterpreten. Yo no estoy en contra de ninguna ciencia. Yo no estoy en contra de ninguna ciencia de punta. El problema es cuando no la complementamos con el otro lado. Entonces, pensemos bien
que nos toca descubrir y colocar en cooperación a todas esas iniciativas maravillosas que están surgiendo, muchas del olvido, ¿no? ¿Por qué la quinoa todavía existe como un alimento, superalimento ahora? Y hay más quinoa plantada en Texas que en los Andes. Porque estuvo escondida durante siglos de los europeos. Estuvo escondido. Los incas, los indígenas las escondieron, ¿no? Entonces, no ha sido dañada por la ciencia. No ha sido manipulada genéticamente por la ciencia. Y así, si recuperamos la agrobiodiversidad, vamos a tener enormes soluciones al cambio climático, porque volvemos a tener cultivos que se adaptan. Usamos una variedad de papa producida en Holanda, de las 400 variedades que existen en los países andinos. Ese es el sesgo que tenemos. Y la sabiduría está en recuperar todo ese conocimiento que no se puede separar de la cultura. Y ahí viene la dificultad, porque cultura es un departamento, es un ministerio, es una facultad, y agricultura es otra, y biología es otra, y ecología es otra. Y no podemos seguir separando esas disciplinas, porque todas son una. Todas son una. Y solamente al entender que somos naturaleza, es que vamos a poder superar esa brecha. Muy bien, yo veo muchas manos, a medida que avanza la sesión hay más manos que se levantan y sin embargo el tiempo se va reduciendo, no sé si veis la paradoja. Entonces nos da para la pregunta que levantó la mano hace mucho tiempo y una última ronda. Adelante. Gracias. La pregunta, tómela, no sé, quizás puede un poquito cada uno. Venimos hablando de la necesidad de volver a lo local, a los conocimientos ancestrales, a prácticas locales, pero a la vez estamos hablando de problemas globales y que requieren una cooperación internacional. ¿Cómo se imaginan ese diálogo entre lo local, lo internacional, lo global, la ciencia, los conocimientos ancestrales? Pues digo, parte de cómo transformamos las palabras en acción, es como, digo, ¿no? Como el verbo, ¿no? Cómo hacemos el verbo la acción, es cómo dialogan estos conocimientos que hasta ahora parece que están separados. ¿Cómo se imaginan ese diálogo? Gracias. Gracias. Rodolfo. Sí, a ver, me parece que ese es el desafío que tenemos. Yo insisto con, creo que se mencionó también, la ciencia es importante por un montón de cosas. Digo, de hecho, los diagnósticos que tenemos están basados en datos que nos provee la ciencia. Digo, poder medir el cambio climático y saber lo que es algo que nos ofreció las herramientas de la ciencia. Digo, sí falta esto. Digo, y además los sistemas de estadística e indicadores que tenemos nos permiten hacer afirmaciones como esta, como que, ahora no me acuerdo de memoria, pero el volumen del gasto en I+D de Estados Unidos en defensa es altísimo. Lo sabemos con el sistema actual. Digo, sí hay un montón de cosas que no sabemos y que tenemos que modificar y que tienen que ver con las preguntas que nos hagamos y que están asociadas a preguntas de políticas públicas. Digo, ¿hacia dónde queremos ir? Digo, cuando consigamos poner estos temas sobre la mesa realmente, ahí va a ser mucho más fácil generar los datos que necesitemos para responder a esas preguntas. Si no, nos lleva a la inercia, creo que es algo que se dijo, nos lleva a la inercia de cosas que se han hecho con otra lógica. Y uno ve los sistemas de información, están llenos de capas de medio geológicas, de datos que se generaron para preguntas que hoy ya no tenemos. Y lo seguimos haciendo. Entonces, parece que hay que centrarnos en estas cuestiones, en cosas como las que mencionabas, y ver cómo hacemos que los sistemas científicos, que no son muy grandes, no son muy abundantes en recursos, puedan orientarse a facilitar estos procesos con las demandas locales. Porque además, en América Latina, quien financia la investigación son los gobiernos. Entonces los gobiernos deberían responder principalmente a ese tipo de demandas de las comunidades que tienen alrededor. Y después el diálogo con los saberes ancestrales también es importante. Digo, es necesario saber escuchar, no destruir esa lógica, pero saber interpretarla con los mecanismos de la ciencia que nos permita reproducirlo y aprender de eso de la manera en que solemos hacerlo. Es un trabajo dificilísimo y completamente interdisciplinario, pero me parece un desafío enorme para
Carlos Eduardo, pero, o sea, si es una necesidad apremiante, pero que sea breve. ¿Sabes lo que falta en todo esto y sobre todo en la ciencia? La espiritualidad. La espiritualidad, que no se incorpora con métodos de computadora ni con hojas de Excel. Y hoy sabemos que hasta, bueno, no sé si vieron el State of the World Forum que hubo en diciembre, me invitaron como un keynote, las 4 inteligencias, la natural, la humana, la artificial y la cósmica. Y en estos momentos hay trabajos conjuntos con seres de otros lados. En estos momentos ya hay cursos de